a lo que refiere qué debemos hacer ante el conocimiento de un hecho de violencia sexual. ¿Cómo debemos actuar si conoce una familia, si se conoce en una unidad educativa, en un centro médico? ¿Cómo debe ser el accionar de una autoridad indígena, originaria, campesina? Eso es importante, ¿no? Asimismo, a lo que ustedes han hecho énfasis en relación a los delitos de violencia sexual, violación de infante, niña, niño, adolescente, abuso sexual, estupro, el bien jurídicamente protegido de estos tipos penales es la libertad sexual, porque así lo establece nuestro código penal, donde si se van a dar en contra de estos delitos y se va a atentar contra la vida, la integridad sexual de una persona, se está vulnerando la libertad sexual que todo ser humano tiene y que esa es una capacidad o una facultad, el de poder decidir, el de tener una libre decisión, el cuándo, cómo, dónde y con quién tener relaciones sexuales. Esas 4 cuestionantes son importantes. ¿Dónde quiero tener relaciones sexuales? ¿Cuándo lo voy a realizar? Cuando tenga la mayoría de edad, cuando vea que es pertinente y adecuado. ¿Cómo lo voy a realizar y con quién? Eso es importante, ¿no? Entonces, estamos haciendo mención que el bien jurídicamente protegido en los hechos de violencia sexual es la libertad sexual. Por eso es importante establecer que la víctima deba tener esa capacidad, esa facultad de poder decidir libremente cuándo, dónde, cómo y con quién tener relaciones sexuales. Hemos hecho mención a lo que se establece, cómo debemos enfrentarnos o cómo debe ser nuestra participación activa cuando tiene conocimiento de un hecho de violencia sexual, la familia, una autoridad indígena, originaria, campesina, una comunidad educativa, un centro hospitalario. ¿Por qué es importante que estos lugares, estas instituciones, estas personas, estas autoridades, estas familias deban conocer y saber qué es lo que se debe realizar, cuál debe ser el procedimiento que se debe seguir cuando una persona conoce sobre un hecho de violencia sexual? En la familia, ¿cómo debe actuar la familia cuando conoce un hecho de violencia sexual? Les hacía referencia anteriormente que la familia es el núcleo fundamental, el núcleo importante, el núcleo donde realmente existe y debe existir y debe primar el amor, la confianza, ¿no? Si una persona, vale decir, si una niña, un niño, un adolescente ha pasado por un hecho de violencia sexual en el interior de la familia, o puede ser el vecino, el tío, la persona ajena o tercera en este caso, el papá o la mamá o la persona que es de confianza de la víctima, porque no olvidemos que cuando una persona es víctima de violencia sexual, no lo va a gritar a los 4 vientos. No va a decir, esto es lo que me ha ocurrido. Esta persona que ha pasado por este hecho de violencia sexual va a buscar a una persona de confianza, a una persona protectora. En este caso, puede ser la mamá, puede ser el papá, y esa confianza que deposita a esta persona que ha sufrido este hecho de violencia sexual debe ser conservada y se debe tener una escucha activa. En relación a esto, escuchar el relato de la persona que nos está comentando sobre el hecho que ha sucedido. Y les decía, la cuestionante en estas personas nunca debe existir el por qué. ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no me dijiste más antes? ¿Por qué callaste? Pero yo estaba en el patio. ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué no pediste ayuda? ¿No? Ese término, esa cuestionante, no debe existir en el vocabulario y debe ser que ustedes, como familias que tienen, como profesionales, entiendo que todos somos profesionales, las personas que estamos compartiendo este curso,
personas que ya son egresadas, que están a un paso de contar con el nivel académico de licenciatura, y estas personas somos nosotros, contamos con familias, contamos con hijos dentro de nuestras familias, que debemos ser los protectores, ¿no? La seguridad. Asimismo, si bien este niño o esta niña o este adolescente va a contar sobre lo que ha sucedido, se debe tener el escucha activa. Posteriormente, lo recomendable que ustedes deberían de dar a estas familias, o si ocurriere dentro del entorno familiar, es no bañarla, no ducharla, no asearla. Eso es importante. ¿Por qué? Porque uno de los indicios fundamentales que se puede perder es cuando la persona que ha sufrido un hecho de violencia sexual se baña o tiene el aseo correspondiente. O bien, si la familia ya conoce sobre este hecho y el hecho ocurrido dentro de las 72 horas que son fundamentales para que el médico o el médico forense pueda evaluar, pueda verificar todo el cuerpo de la víctima, es importante. ¿Por qué? Porque ahí están los indicios correspondientes. Puede estar el semen, puede haber sangre, puede haber los pelos de la víctima, los vellos púbicos del agresor. Es importante por eso que la víctima no pueda bañarse y no deba bañarse a momento de que la misma pueda asistir ante un médico. Y muchas de las familias ocurre y mencionan, es que mi hija o mi hijo va a ir al médico. Es mejor que la vea limpia a que esté sucia o a que esté como la hemos encontrado, porque si no, luego la crítica va a ser hacia nosotros, ¿no? Entonces, bañarla, asearla por el qué dirá. Eso no se debe realizar porque es algo fundamental que el médico va a analizar a momento de realizar la evaluación correspondiente. Asimismo, será el médico quien encuentre hematomas, lesiones, sugilaciones, que muchos denominamos como los chupones. Estas pueden ser en la parte superior, en los cuellos, en las piernas, en los brazos, en las partes íntimas de la víctima, ¿no? Entonces, por eso es importante también el no asearla a la víctima y que esta valoración, esta revisión médica la va a realizar el médico correspondiente. Otro aspecto fundamental es aconsejar a la víctima que no se bañe, que no se cambie de ropa. Si el hecho ocurrido dentro de las 72 horas es que la víctima no deba cambiarse de ropa, que se la lleve tal cual la encontraron o como estaba en el día de los hechos, ¿no? Si el hecho ocurrido dentro de los 3 días. Eso es fundamental. También puede ocurrir que el hecho haya pasado hace un mes, hace 2 meses, hace 3 semanas, 2 semanas. Entonces, por eso es fundamental eso. Otro aspecto importante es, mejor le bañaré a mi hija, mientras se baña mi hija, yo empiezo a lavar la ropa, ¿no? Y así tener todo limpio en la casa. Eso es también otro error que cometemos en la familia. Cuando queremos, de alguna manera, si nosotros lavamos la ropa y demás, perdemos indicios fundamentales, porque inclusive en la ropa puede estar el semen, pelo, o todo lo que les había mencionado, ¿no? Entonces, por eso es importante estas recomendaciones. Esto se puede encontrar en el calzón de la víctima, en los pantalones, en el buzo, en la polera, en la chompa, en el cómo ese día la víctima estaba vestida. Y fundamental, hacemos referencia que la denuncia como tal se la va a realizar ante la Fiscalía o la FELCB, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Esto es importante. El proceso como tal se va a iniciar con estas 2 instancias para la denuncia. Algo que confundimos nosotros es cuando mencionamos, se ha puesto la denuncia en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Y no es así. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia tiene conocimiento del hecho. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia es una instancia promotora, es una instancia donde va a colaborar, coadyuvar para que el proceso penal se efectúe como tal,
porque así lo establece la Ley 548, el Código Niña, Niño o Adolescente, en el artículo 188, cuáles son las atribuciones de la Defensoría, e inclusive que la Defensoría actuará de oficio en las actuaciones cuando se vea involucrado un niño, una niña o un adolescente que ha sufrido un hecho de violencia, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer la diferenciación de estas instituciones. Toda esta revisión minuciosa y exhaustiva la va a realizar un médico, un profesional del área de salud. Fundamental, cuando en la anterior clase hacía dos preguntas, si no me equivoco, no recuerdo el nombre, la verdad, pero decían, ¿cómo debe ser la atención del médico? ¿Se debe realizar la atención un médico forense precisamente o la debe realizar un médico particular o un médico de algún centro de salud? Eso vamos a tocar enseguida, ¿no? ¿Cuáles son las autoridades indígena originaria campesina? ¿Cómo debe actuar una autoridad indígena originaria campesina? Esto es importante. La autoridad indígena originaria campesina actuará bajo la ley del deslinde jurisdiccional. Vale decir, ¿cuáles son las actuaciones pertinentes? ¿Cuáles son las atribuciones que tiene una autoridad indígena originaria campesina? En esta ley establece cuáles son los delitos en el que una autoridad indígena originaria campesina no puede y no es de su competencia el poder conciliar, el poder de alguna manera transar el hecho. Porque no estamos hablando en los hechos de violencia sexual similar a un robo, similar a un hurto, ¿no? Es diferente, estamos hablando contra la vida, la libertad, la integridad sexual de una persona, que es diferente a un robo, que es diferente a un hurto, que se puede conciliar, que pueden modificar de alguna manera la situación y demás, que se puede reparar el daño de manera instantánea en un robo, en un hurto, diferente a lo que es contra la libertad, contra la integridad de la otra persona. La autoridad indígena originaria campesina, al igual que en la familia, debe tener la escucha activa. La autoridad indígena originaria campesina no será la persona que va a indagar el hecho, si ha ocurrido o no ha ocurrido. Esa autoridad indígena originaria campesina, si bien va a escuchar el hecho como tal, lo único y lo limitante que tiene es que puede aconsejar que la víctima no se bañe, no se cambie de ropa y demás, e inmediatamente debe derivar a un centro médico, a un centro hospitalario, que esté en la comunidad o que sea un poco alejado de la comunidad. Eso es importante. Asimismo, estos profesionales del área de salud establece el protocolo del Ministerio de Salud que deben atender los profesionales médicos del área de salud sin negarse dar el auxilio, la atención a la víctima de violencia sexual, sin mencionar nosotros no somos competentes ni nada. ¿Por qué? Porque el protocolo del Ministerio de Salud establece que el médico profesional del área de salud debe dar la atención primordial, prioritaria a la víctima de violencia sexual. Asimismo, una vez conocido ya la valoración respectiva a la víctima, la autoridad indígena originaria campesina, como se había mencionado, no puede conciliar, porque no estamos hablando de un objeto, estamos hablando de una vida, de una integridad de la persona, ¿no? Entonces, por eso es importante y la prohibición que tienen las autoridades indígenas originarias campesinas es no conciliar y asimismo no aplicar el linchamiento como se denominaba en un momento determinado la justicia comunitaria, ¿no? No es aplicable en estos hechos. ¿Por qué? Porque si bien la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria gozan de igual jerarquía, porque así lo establece la Constitución Política del Estado,
pero sin embargo también establece cuáles son las limitantes que tiene la jurisdicción indígena originaria campesina. Y dentro de estas está que los hechos de violencia sexual no son atribuciones ni competencia de una autoridad indígena originaria campesina. Asimismo, si bien la autoridad indígena originaria campesina va a tener conocimiento de este hecho, debe coordinar, coadyuvar como tal, en poner el conocimiento ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Y si es preciso, esta autoridad indígena originaria campesina debe poner la denuncia en la FELCB o la Fiscalía, ¿no? Eso es importante. En la comunidad educativa, esto es importante en relación a que el Ministerio de Educación tiene un protocolo establecido en relación a los delitos de violencia sexual. Voy a poner dos ejemplos fundamentales que los he llevado en la vida profesional, haciendo referencia uno en una comunidad y el otro en la ciudad, ¿no? En este hecho que ha sucedido en la comunidad como tal, era el profesor de esta unidad educativa. Era que ha cometido el delito de violación, pero para que la víctima no pueda hablar sobre este hecho como tal, la intimidaba, ejercía violencia psicológica, mencionándola que si ella va a decir algo sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que ha ocurrido, va a mencionar a los progenitores de la misma que ella es una floja, que es una descuidada, que no presenta las tareas y que inclusive el motivo es porque realmente ella ha sido la persona que se está inventando sobre el hecho, ¿no? En este hecho como tal, les menciono que si bien ha sucedido el hecho en una comunidad, posteriormente ha pasado a la ciudad del Alto con la denuncia respectiva, lo más cercano como jurisdicción, y nosotros hemos tenido conocimiento de este hecho, ¿no? ¿Qué ha sucedido? En la etapa investigativa se ha descubierto que el profesor no solo había actuado con esta niña, Pepita Pérez, de ejemplo, vamos a poner, el hecho como tal, sino que ha ocurrido con otra compañera más de la misma y con otra alumna del profesor, ¿no? Sabemos y entendemos que en las comunidades, la familia, las personas que viven en esa comunidad son respetuosos hacia los profesionales, entienden y comprenden cuál es el profesionalismo que tiene, y más aún si un profesor, una persona estudiada en el área correspondiente, es profesional y dedica su tiempo y esfuerzo hacia los estudiantes. Es en ese entendido que esta comunidad tanto era el respeto hacia los profesionales y en este caso hacia el profesor específicamente, era que el profesor se negó rotundamente. Y no olvidemos que los agresores pueden negarse, pueden disminuir el hecho como tal y pueden simplificarlo, mencionando que, o sea, no pasó nada, como en este caso, ¿no? El profesor decía, ella es la que se está inventando. ¿Por qué? Porque ella es una floja. ¿Y cómo actuaba la familia ante el desconocimiento, ante el miedo, ante el temor? Llegaron esta familia en un momento determinado a firmar un acta de entendimiento, donde mencionaba que nunca más va a volver a ocurrir tal hecho, pero no afirmaba el profesor que evidentemente el hecho ha ocurrido. Y la familia, con el bajo entendimiento en escritura, en comprensión sobre el acta que estaban realizando en ese momento, entre algunas personas más de la comunidad, ha podido manejar a su manera el profesor, ¿no? Pero en la etapa investigativa hemos podido indagar todos estos hechos y hemos podido dar con otra persona que también fue víctima del hecho de violación como tal. Y usaba las mismas características que con su primera víctima. Lo único que hacía énfasis esta persona era que su alumna era floja, que porque
esta niña mencionaba que era descuidada en las tareas correspondientes y es que por eso ella se estaba inventando. Dos víctimas sobre los mismos hechos, con las mismas características que manejaba el profesor. ¿Coincidencia? ¿Podía ser o no podía ser? Pero es importante, es fundamental. Si una persona, si una víctima está hablando sobre un hecho, es obligación de una autoridad, y más aún si estamos hablando de una comunidad educativa, el poder creer el relato de la víctima. Otro aspecto fundamental, otro ejemplo que les pongo de un hecho real también, es que ha ocurrido en la ciudad y el profesor de alguna manera ha utilizado la violencia psicológica, la intimidación, ¿no? Porque era profesor de física y de matemáticas. Materia un poco difícil para esta persona, para esta adolescente, por supuesto que sí, pero se ha valido de esos medios para poder cometer este hecho de violación como tal, ¿no? Y en esta unidad educativa, ¿qué decía? Que la víctima, en este caso la adolescente, era quien provocaba, era quien molestaba, era que era una descuidada, era quien le mandaba los mensajes de texto al profesor con las supuestas ayudas que le debería dar en estas materias correspondientes. O sea, las cosas cambiaron. La víctima, en pocas palabras, pasó a ser la agresora, ¿no? Entonces, con la indagación correspondiente, por eso es importante. En este caso, ha sido el director de la unidad educativa quien ha confrontado a la víctima con el agresor. ¿Y qué dice este protocolo del Ministerio de Educación? Que por ningún motivo una autoridad que tenga conocimiento de un hecho de violencia sexual dentro de la unidad educativa, sea un profesor, porque no olvidemos, dice este protocolo, puede cometer el hecho un profesor, un director, un personal administrativo de la unidad educativa. No debe confrontar a la víctima con el agresor. Es más, esta autoridad no debe indagar que si el hecho es cierto o es falso. Será, dice este protocolo, el personal especializado, en este caso, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, el área de psicología, quien pueda recibir la declaración de la víctima a través de una entrevista. O será, menciona, si existe dentro de la unidad educativa un psicólogo experto en el área, será quien pueda recepcionar también la declaración en base a una entrevista que va a realizar el psicólogo. Estos dos profesionales son los únicos que pueden intervenir cuando se conoce un hecho de violencia sexual en relación al relato de la víctima. Eso menciona el protocolo. Asimismo, es importante que la persona que tenga conocimiento de un hecho de violencia sexual, si hubiera ocurrido, como en este caso, dentro de la unidad educativa, será el profesor, el director, de manera inmediata, que deba conocer y que deba presentar el conocimiento ante su autoridad jerárquica inmediata. Vale decir, el director presentará el conocimiento ante la dirección distrital. La dirección distrital ante la dirección departamental. La dirección departamental ante el Ministerio de Educación. Y será a través de la unidad de transparencia, menciona el protocolo, que estas autoridades, de este personal de la unidad de transparencia, quien va a colaborar con el proceso o va a iniciar el proceso como tal. Sí, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia no ha iniciado el proceso como tal. Entonces, por eso es importante, ¿no? ¿Cuál es la cadena de información que debe seguir dentro del protocolo del Ministerio de Educación? Dentro de una unidad educativa, ¿cuál debe ser la cadena de información que debe seguir? Eso es importante. Y si el hecho, refiere, hubiera ocurrido
fuera de la unidad educativa. Puede ser en el entorno familiar, puede ser el agresor, el vecino o una tercera persona. Si el profesor o la profesora tiene conocimiento de este hecho, refiere el protocolo, de manera inmediata será el profesor quien ponga en conocimiento a su autoridad jerárquica inmediato superior, en este caso el director, y será el director que deba comunicar de manera inmediata a los progenitores, o si el hecho hubiera ocurrido dentro de la familia, deberá comunicarse con la progenitora o el progenitor, ¿no? Con la persona de confianza que considere la víctima. Eso es importante, se establece. ¿Por qué? Porque a momento de acompañar a la víctima a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, establece este protocolo que se debe tener el cuidado correspondiente, porque no olvidemos que si el agresor es el papá, no puede ser el director de la unidad educativa que ponga en conocimiento y en alerta al progenitor, a la persona que es el agresor, ¿no? O al tío o la persona que está bajo el cuidado y protección de la víctima. Por eso es importante ser meticuloso a momento de dar la información respectiva. Entonces, con esto, ¿qué decimos? Que el profesor o el director de esta unidad educativa debe tener una escucha activa, debe apoyar a la víctima, no debe confrontar, no debe cuestionar, no debe decir si es verdad esto, lo que está mencionando, o es verdad lo que está refiriendo el profesor de la unidad educativa. ¿Por qué? Porque no es ético, porque además de eso establece la ley 548, el Código Niña, Niño o Adolescente, en el artículo 193 en relación a la presunción de verdad. Todas las personas estamos en la obligación de creer el relato de la víctima, e inclusive las autoridades del órgano jurisdiccional. Entonces, por eso es importante apoyar y escuchar a la o el estudiante si ha sufrido dentro de la unidad educativa el hecho como tal o de manera externa, ¿no? Por eso es importante. Otro aspecto fundamental establece también algo importante que me olvidaba. El Ministerio de Salud ha establecido un protocolo. Dentro de este protocolo refiere bajo el decreto supremo, donde establece la diferenciación que se debe realizar, que si ha ocurrido, si ha pasado o si ha realizado este hecho de violencia sexual y se obtiene una imputación formal en la etapa investigativa, de manera inmediata se dará el cese de las funciones ante la imputación formal, se dará el cese de las funciones a esta persona, a este profesional o a este personal administrativo de la unidad educativa. Eso es importante. ¿Por qué? Porque este decreto supremo 1302 quebrado 1320 que ha emitido el Ministerio de Educación establece que se le dará de manera inmediata el cese de sus funciones y asimismo el cese de los haberes correspondientes. Pero debemos hacer énfasis cuando se obtiene la imputación formal, no la simple denuncia, porque así lo han establecido en ese decreto supremo, ¿no? Si obtenemos durante nuestra etapa preliminar todos los indicios necesarios y pertinentes, llegamos a la etapa preparatoria con nuestra imputación formal, podemos realizar la suspensión correspondiente de esta persona si ha ocurrido dentro de la unidad educativa. Asimismo, el caso en general debe tratarse de forma discreta. Esto es importante porque en el ejemplo que les daba sobre el hecho que ha ocurrido aquí en la ciudad de La Paz, era que el director de la unidad educativa había dado conocimiento a todos los compañeros de esta institución, ¿no? Pepita Pérez pasó por esto y el hecho está en esto, el profesor ahora está detenido por su culpa y demás. Está dentro de las prohibiciones que
que el director o la persona superior dentro de la unidad educativa que tenga el cargo jerárquico deba y está en la prohibición de poder mencionar sobre el hecho que ha ocurrido, ¿no? Entonces, por eso es fundamental manejar de manera discreta el hecho que ha ocurrido y es más, debe actuar como tal. El director debe ponerse en contacto con algún familiar. Esto es importante, como les hacía mención. Si bien se tiene conocimiento, si el hecho ocurrido dentro de la familia, si el hecho ocurrido dentro de la familia, debe tener un poco de conocimiento el profesor. Si el agresor es el tío y la víctima está bajo el cuidado y protección del tío, no debe cometer el error de poner en alerta a esta persona, ¿no? Entonces, en eso debe ser cuidadoso. Por eso debe existir la coordinación entre los profesionales, vale decir, entre el psicólogo con el profesor o el director de la unidad educativa que ponga el conocimiento a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Eso es fundamental. Asimismo, tener un registro de lo acontecido. Se debe registrar en el libro de actas correspondientes que tiene la unidad educativa, se debe registrar sobre el hecho que ha ocurrido como tal ese día. ¿Por qué? Porque es fundamental, es uno de los indicios fundamentales, el cual ha sido la actuación de la autoridad correspondiente, puede ser del profesor, del director, cómo han actuado, ¿no? Entonces, todo eso se debe tener registrado. Y eso también es para nosotros, para el área legal, algo importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos solicitar como un indicio correspondiente cuáles han sido las actuaciones de la unidad educativa. Y que se ponga en conocimiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Se pone el conocimiento a dicha institución, pero donde se van a iniciar las denuncias correspondientes va a ser en la FELCB o la Fiscalía, ¿no? La FELCB, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Eso es importante. Es a partir de estas dos instituciones que va a iniciar el proceso como tal. Ahora, una de las preguntas interesantes que realizaban en el turno de la tarde es que, ¿qué pasa que muchos profesores o directores no quieren realizar la denuncia correspondiente? ¿Por qué? Porque no quieren incluirse en el proceso como tal. El protocolo establece que solamente el conocimiento que deba dar esta autoridad o este profesional de la unidad educativa a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia es fundamental y puede ser el único paso importante que puede dar para el conocimiento de ese hecho de violencia sexual. Eso no incluye que el profesor o el director va a estar en toda la etapa investigativa. Puede actuar como testigo, claro que sí, como testigo de cargo hacia la víctima, haciendo referencia de cuáles han sido las actuaciones que se ha tomado como una primera instancia. Pero eso no involucra que va a estar en todo el proceso penal como parte, porque muchas de estas autoridades o de estos profesionales de la unidad educativa tienen y piensan que van a estar en todo el proceso como tal, ¿no? Y ese es un error. ¿Por qué? Porque si ellos van a poner el conocimiento a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, será pues la Defensoría de la Niñez quien va a actuar de oficio, como lo establece la Ley 548, el artículo 188. Se apersonará de oficio, actuará de oficio en toda la investigación. ¿Por qué? Porque la Defensoría de la Niñez y Adolescencia es un ente protector, es un ente garantista, ¿no? Para lo cual está ante la vulneración de los derechos y garantías de una víctima que haya sufrido un hecho de violencia. Entonces, por eso es importante ese aspecto. ¿Qué pasa en los centros hospitalarios? Esto es importante. ¿Cómo debe ser la actuación en los centros hospitalarios? Y muchos de los casos que se ha llevado también han hecho referencia que no pueden ellos, los profesionales del área de salud, valorar
quien debe realizar la valoración correspondiente es el médico forense. Pero este protocolo que también ha elaborado el Ministerio de Salud, porque no olvidemos, he mencionado que el protocolo del Ministerio de Educación lo ha realizado el Ministerio de Educación, tiene su protocolo respectivo. El Ministerio de Salud tiene su protocolo respectivo para la atención en casos de violencia sexual. Y refiere este protocolo que cualquier profesional del área de salud, si conoce un hecho de violencia sexual, debe brindar la atención prioritaria a la víctima. Esto es fundamental. ¿Por qué? Debe dar la atención a la víctima con calidad y calidez. Es importante esta atención que deba brindar este profesional, ¿no? Sin mencionar que no pertenece al área forense, que por lo cual no puede realizar la valoración correspondiente. Para lo cual también este protocolo establece que si se va a realizar la atención a una víctima de violencia, en el acompañamiento que va a tener la víctima, como primera instancia se le debe preguntar, consultar a la víctima que si la persona que le ha acompañado es una persona de confianza, es una persona que realmente se siente es una persona protectora de la misma, ¿no? Entonces, si la víctima menciona que no se siente cómoda con esa persona, de manera inmediata, refiere, el personal de enfermería alejará y llevará a un lugar seguro a la víctima. Pero aquí hago énfasis que no serán los médicos o las enfermeras que deban indagar por qué, ¿no? Ya ahí está el profesional del área de psicología que va a ver la necesidad del por qué es esa persona que no quiere el contacto a la víctima. ¿Por qué? Porque no olvidemos, dice en este protocolo, que esa persona que está haciendo el acompañamiento respectivo puede ser su agresor o puede ser la agresora, indistintamente, porque hemos hecho referencia que no solo las niñas son víctimas de violencia sexual, también son los niños, también son los adolescentes. Entonces, por eso es importante mencionar que la víctima deba tener conocimiento desde la primera instancia de la intervención que va a realizar el médico. Y si esta persona no se siente en confianza con la persona que ha acompañado, también puede acompañar la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, el profesional de esta institución o los profesionales de esta institución pueden acompañar a la víctima, ¿no? Asimismo, en la atención que se va a dar a la víctima de violencia sexual, establece el protocolo del Ministerio de Salud que la revisión va a ser minuciosa, que la revisión va a tener en casos de violencia sexual, se va a referir a la revisión de las áreas extragenitales. ¿Qué hace referencia a las áreas extragenitales? A la cabeza, al cuello, al tórax, ¿no? Esas partes extragenitales que son la cabeza, el cuello y el tórax, porque no olvidemos, hemos hecho mención anteriormente, que la víctima puede tener sugilaciones en el cuello. Entonces, por eso es importante la revisión que le va a dar de manera extragenital el médico. Para genitales, el abdomen, la parte anterior, las caderas. Es importante también esa revisión de los muslos, los glúteos que le va a dar el médico forense. En eso estamos haciendo referencia a la revisión paragenital. Y al área genital, que son los genitales externos, que también va a realizar la revisión correspondiente el médico. Vale decir que el médico va a revisar desde el inicio del pelo de la víctima hasta la finalización de todo su cuerpo, ¿no? Entonces, por eso es importante cuando se conoce un hecho de violencia sexual y se lleva a un centro hospitalario, un centro médico, y va a dar la atención correspondiente el profesional médico,
siempre debe estar acompañada la víctima. ¿Por qué? Porque no olvidemos que una víctima de violencia sexual puede confundir el hecho, la revisión que le va a dar el médico o el médico forense. Por eso este protocolo aconseja que la víctima debe estar acompañada ante la revisión correspondiente para que no exista ningún tipo de confusión en base a la revisión que le va a dar el médico. Asimismo, debe existir la contención emocional. ¿Quién la va a realizar esta contención emocional? ¿Cuál va a ser la atención que, si hemos hecho mención, que la víctima puede reaccionar de diferente manera? Hay víctimas que pueden contar sobre lo que les ha sucedido de manera tranquila. Hay víctimas donde realmente se congelan y no quieren decir absolutamente nada de lo que ha pasado. Y existe la tercera víctima en donde constantemente está solloza, se hace dar los desmayos por el hecho que ha ocurrido, por todo lo que recuerda. Entonces, por eso es importante la atención que se le debe dar a la víctima, el servicio con calidad y calidez. La recolección de evidencia médico-legal sin necesidad de requerimiento fiscal. Aquí vamos a hacer énfasis a dos puntos fundamentales. Hemos hecho mención que puede atender cualquier profesional del área médica si conoce un hecho de violencia sexual. Así también lo establece el artículo 20 de la Ley 348, en el numeral 14, en el parágrafo segundo. Establece los servicios de salud de todos los niveles públicos y servicios privados tienen la obligación de atender bajo responsabilidad a toda mujer que solicite atención médica y psicológica, así como reportar casos probables o comprobados de violencia contra las mujeres que atienden, enviando una copia firmada del registro del caso al ente rector para su inclusión al Sistema Integral Plurinacional de Prevención. Esto es importante. Lo dice la Ley 348 en el artículo 20, numeral 14, parágrafo segundo, lo establece su mismo protocolo que ha elaborado el Ministerio de Salud, cómo debe ser la atención. La atención, si bien lo va a realizar un profesional del área privada o un profesional de un centro hospitalario, de un centro médico, si conoce un hecho de violencia sexual, debe actuar de manera inmediata, sin necesidad de un requerimiento fiscal, sin la necesidad de la presentación de un requerimiento fiscal. Sin embargo, si la atención se va a realizar por un profesional del Instituto de Investigaciones Forense, el IDIF, el médico forense, sí o sí va a solicitar el requerimiento fiscal correspondiente. Utilizan estos dos parámetros fundamentales, utiliza también uno de los protocolos que tiene el Instituto de Investigaciones Forense en base a la revisión de la víctima, ¿no? Dos puntos fundamentales. En una institución, en un centro médico privado o en un centro hospitalario público, no necesita la atención en base a ningún requerimiento fiscal. Pero sin embargo, si se va a realizar la revisión correspondiente en el Instituto de Investigaciones Forense, en el IDIF, sí se necesita el requerimiento correspondiente. En este primer caso que hago énfasis, que no se requiere ningún requerimiento fiscal, establece que una vez que se tenga el certificado correspondiente, será homologado el mismo para que tenga la calidad posteriormente de prueba y sea reconocido, ¿no? Establece la Ley 348 que deba ser homologada dicho certificado. Sin embargo, se hace referencia también a la Ley 1173 en relación al artículo 393 noveter, donde hace énfasis a los certificados médicos y a la recolección de evidencias.
establece los certificados médicos que acreditan el estado físico de la víctima, niña, niño o adolescente o mujer que hubiere sufrido una agresión física o sexual, deberá extenderse de forma inmediata y obligatoria por cualquier profesional de salud perteneciente a una institución pública que hubiera efectuado el primer reconocimiento de la víctima de acuerdo al protocolo único de salud integrado al formulario único y sin mayor formalidad se constituirán en indicios. Esta ley 1173 también apoya la noción de que no se necesita el requerimiento fiscal correspondiente si conoce un profesional del área de salud, ¿no? Entonces, por eso es importante, con estos artículos que hago referencia, la atención prioritaria que se le debe dar a la víctima. Otro aspecto fundamental es que si bien esta institución de Instituto de Investigaciones Forense va a atender de acuerdo a un requerimiento fiscal, es importante mencionar también que si bien no se ha realizado la denuncia correspondiente, comunicar el hecho a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que sea esta institución quien promueva la denuncia correspondiente en la PERCB o la Fiscalía, ¿no? Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque la Defensoría de la Niñez y Adolescencia es el ente protector, es el ente garantista, donde va a hacer prevalecer los derechos de la niña, niño o adolescente que haya sufrido un hecho de violencia sexual. Hemos hecho mención a los protocolos correspondientes. Asimismo, otro de los protocolos que les hacía referencia es el protocolo del Ministerio de Justicia. Recomienda a los profesionales del área de psicología, el área de trabajo social y el área legal cómo debe ser la actuación en los hechos de violencia sexual, cómo debe ser el escucha activa. Debe existir la atención con calidad y calidez. No debe existir la revictimización, como lo establece también el artículo 33 de la ley 348. Establece que está prohibida la revictimización. Esto involucra que el trato que se le va a dar a la víctima debe ser prioritario, se le debe tratar con el trato digno, con calidad y calidez, de manera preferente en relación si ha sufrido un hecho de violencia, ¿no? Entonces eso es fundamental e importante. Otro aspecto importante es que si bien hemos hecho mención de estos protocolos correspondientes para el uso de los profesionales, asimismo, debemos hacer la diferenciación, lo que hemos venido mencionando, en relación a las instancias promotoras. Una de las instancias promotoras es la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Esta Defensoría de la Niñez y Adolescencia actúa bajo la Ley 548, el Código Niña, Niño o Adolescente. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el artículo 188 en las atribuciones establece cómo la Defensoría va a actuar ante la vulneración de un hecho de violencia, como un ente garantista, como un ente protector, ¿no? Por eso es importante el respaldo que tiene la Defensoría de la Niñez y Adolescencia con esta ley 548. Asimismo establece, y hemos hecho mención, que las víctimas de violencia no solo ocurren de los 0 hasta los 18 años. También puede pasar un hecho de violación, una persona de 20, 25, 30, como ustedes lo han mencionado. ¿Dónde va a ser la denuncia correspondiente? En el SLI, ¿no? El Servicio Legal Integral Municipal. Será también esta institución parte donde va a colaborar, coadyuvar de manera eficiente y eficaz a la persona que haya sufrido el hecho de violencia sexual. Lo importante de esta institución es que trabaja con un equipo transdisciplinario, una psicóloga, una trabajadora social, una abogada, que hacen el trabajo de coordinación, comunicación
sobre los hechos como tal para poder llevar el proceso y este mismo tenga el seguimiento correspondiente cuando se conoce el hecho de violencia y cuando hablamos de un hecho de violación. La otra institución importante es el SEPDAVI, el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima. Este Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima ha sido creada mediante ley número 164, de fecha 19 de diciembre del 2013. Esta institución, de la misma manera, trabaja con profesionales del área de psicología, trabajo social, el área legal de manera transdisciplinaria. El ente rector que va a dirigir a las instancias, a las instituciones de SEPDAVI y el CICPLU será el Ministerio de Justicia, ¿no? Eso es importante. El CICPLU, ¿qué es el CICPLU? Es el Servicio Integrado de Justicia Plurinacional. Este CICPLU no ha sido creado bajo una ley como lo establece SEPDAVI. Este CICPLU ha sido creado bajo una resolución ministerial en donde el número 92/2012 de fecha 30 de mayo del 2002. Esto también ha sido regulada e importante que los profesionales también trabajan de manera transdisciplinaria, el psicólogo, trabajadora social y el área legal, atendiendo a víctimas de violencia, también de escasos recursos, donde dan el servicio de atención con calidad y calidez. Esto es importante porque son estas instituciones que son las que brindan la atención respectiva. Asimismo, no debemos olvidar que existen otras instituciones que también brindan las atenciones correspondientes. Estas pueden ser las ONGs o instituciones que van en defensa de los derechos y garantías hacia las mujeres que son víctimas de violencia, ¿no? Dentro de las cuales también está la institución de la que soy parte, Misión Internacional de Justicia, coadyuvamos, colaboramos, trabajamos ahora con socios como ustedes para demostrar que la justicia es posible para estas personas que hayan sufrido un hecho de violencia sexual. Algo importante antes de finalizar, hacer mención también, el protocolo del Ministerio de Justicia establece que si la víctima va a participar en los actos de investigación, puede ser en una declaración en cámara GESEL, en un anticipo de prueba, en un registro del lugar del hecho, en una audiencia de inspección técnica ocular, la víctima debe conocer por qué es importante la asistencia que va a tener ella, por qué es importante su participación y se le debe hacer conocer también si el agresor estará presente en dichos actos investigativos. En ningún momento a la víctima, por más la situación de que creamos que vamos a proteger al mencionar que el agresor no está o mentirla, ¿no? No debemos mentirle a la víctima y asimismo, recomienda este protocolo, se debe estar 20 minutos antes de iniciación del acto como tal. ¿Por qué? Porque la víctima debe familiarizarse. No olvidemos que va a volver a recordar en una audiencia de inspección técnica ocular, va a volver a recordar sobre lo que ha ocurrido. Entonces, el profesional del área de psicología debe realizar el acompañamiento pertinente y brindar la contención emocional a la víctima. En una declaración en cámara GESEL, de la misma manera, se le debe recomendar, en eso no estamos mencionando que se le debe enseñar cómo va a decir la víctima. Se le debe realizar las recomendaciones respectivas en base para qué y por qué es el propósito de su presencia y por qué es necesario que vuelva a decir lo ocurrido sobre el hecho que ha suscitado, ¿no? Entonces, por eso es importante, considero que ustedes deben dar las lecturas correspondientes a estos protocolos, y ya los hemos compartido, que está en la página de Facebook, donde ustedes son parte,
y les animo para que puedan leer, porque es importante. Si nosotros conocemos estos protocolos correspondientes, seremos muchos profesionales que vamos a mencionar, a brindar la atención con calidad y calidez. A veces por desconocimiento de estos protocolos, podemos inclusive incurrir en algún error correspondiente donde nosotros no hemos tenido la atención de calidad y calidez, la atención prioritaria que se le debe dar a la víctima, ¿no? Entonces, creo que con esto ya hemos concluido. No sé si tenemos preguntas, sugerencias, si me dejé comprender con la presentación que ya había dado.